Venimos analizando un montón de tragedias, no solo a nivel universitario, educativo, sino las tragedias que se van planteando con este programa de gobierno del Frente Amplio que estamos desmenuzando, desglosando sistemáticamente, a sabiendas de que en este país poca gente lee y prácticamente casi nadie lee los programas de gobierno, para que se entienda cómo hay una fuerza política que está tironeando muy hacia la izquierda, demasiado hacia la izquierda, hacia el proyecto de un Estado ideológico cultural, como ya lo instalaron legislativamente, pero que también plantean una fortísima resistencia en el aspecto de la educación, es decir, en otro de los confines o contextos medulares del Estado, y lo venimos analizando con el doctor Claudio Rama. Y ahora le voy a hacer una pregunta a raíz de un frustraño proyecto de Universidad Virtual del Uruguay que fue a propuesta del doctor junto con el doctor Felipe Schipani, aprobado por las bancadas de todos los partidos que integran la coalición de gobierno, que es nada más y nada menos que instalar, digamos que un modelo digital, virtual, a la vanguardia de lo que el mundo hoy, digamos que plantea como el ABC, como algo ya necesario, nuevas tecnologías de un entramado universitario que democratizaría muchísimo y daría muchas ventajas. Pero la primera pregunta al doctor es, a raíz de esa negativa de la bancada del Frente Amplio, porque se necesitaban esos votos para que se aprobara por ley ese proyecto de Universidad Virtual del Uruguay, surgen dos grandes preguntas acá, porque son dos efectos que van a ser inevitables. Uno es, ¿qué efectos provoca esta negativa en Uruguay? ¿Qué desenlace de efectos negativos? Y la otra pregunta es, ¿qué significa esta negativa a nivel político, ¿no? ¿Qué significado político tiene que una fuerza política que se dice integrada a nuestra democracia plantee tantas negativas en pos de un desarrollo? ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación a conversar de este tema, que yo lo veo de una amplitud y una complejidad inclusive superior, pero habría que retrotraerse a un escenario de una dificultad en Uruguay, de una tragedia universitaria que limita la diferenciación. Cuando uno compara y constata, para estar muy cerca aquí Argentina, ha habido un proceso de creación de universidades como una dinámica continua, desde la creación de las primeras universidades, la Universidad de Córdoba, y después se creó la Universidad de Buenos Aires, Ujú, después se creó la Universidad de La Plata, y así se han ido creando universidades. ujú, En la década del 70 se crearon una serie de instituciones, e inclusive durante el gobierno de el kirchnerismo siguieron creando universidades. ujú, Más allá de que muchas de estas instituciones tienen una finalidad más política en el ujú, conurbano ujú, por parte del gobierno argentino, lo que muestra es un normal proceso de creación de universidades. Yo recuerdo mucho, hace ya bastantes años, en Amsterdam, en Massachusetts, ajá, la Universidad de Massachusetts, la universidad, cuando llegó a 10.000 estudiantes, crearon otra igualita claro, como parte de un proceso de diferenciación que en Estados Unidos hay casi 6.000 universidades, colleges, instituciones. claro. Si uno compara aquí mismo en Paraguay, aquí frente, bueno, hace muy pocos años solo existía, cuando terminó en la dictadura de Stroessner, solo la Universidad Nacional. Ujú, Y hoy hay en cada uno de los departamentos, que son las unidades territoriales de Paraguay, una universidad pública. Aquí hay una realidad del proceso de diferenciación que ha ido desarrollando en todos los países y limitando o cambiando o alterando esos grandes monopolios elefantiásicos, ujú, sino que la dinámica universitaria crea muchas universidades atendiendo a los públicos distintos, o sea, atendiendo a los mercados, a las diferenciaciones, a las claro. características. Aquí, la creación de la UTEC fue un parto de montes, efectivamente, y un escenario imposible. Ujú, El marco de la creación en el año 48 del IPA, que es una formación terciaria, también ha sido muy complejo. sí, La sí. posibilidad de que la UTU haga ofertas terciarias también ha sido enormemente resistido. Ujú, Lo que hay es un marco que
se transformó en un marco constitucional que limita la capacidad de diferenciación. Y no existe ningún país en el mundo que a medida que aumenta la cobertura y la matrícula, y al Mm, mismo tiempo articulado a ello, se produce un proceso de diferenciación institucional. claro. Cualquier país que tomemos, eh, cualquier país de cualquier dimensión, Mm, tiene un proceso normal de creación de universidades. claro. O sea, tomo Costa Rica para tomar un caso de un escenario similar, y Mm, bueno, hubo la Universidad de Costa Rica, después se creó la Universidad Tecnológica, después la Universidad Nacional, después la Universidad Técnica, después, o antes, perdón, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, como un proceso normal. Aquí lo que tenemos es una limitación de carácter constitucional o de carácter institucional en mm, el cual establece que para crear una universidad se necesitan unas determinadas mayorías estructurales. claro. Y eso es resultado de un acuerdo político que hubo en el Uruguay para la creación de este artículo en la Constitución del 53 y fue resultado básicamente de una alianza entre la 14 en aquel momento Mm, con el Partido Nacional, con los sectores herreristas, el Partido Nacional contra la 15. mm, O sea que se utilizó la Constitución por un tema político, lo mismo que hoy un poco está en la agenda mm. del tema correspondiente a los intentos de reforma constitucionales de la seguridad social. Pero Se ha también utilizado, doctor, muestra varias veces, ¿verdad? unas rigideces, Mm, perdóname, unas rigideces constitucionales mm, que limitan, así como la rigidez mm. correspondiente a que no puede haber allanamientos nocturnos, determina este nivel de crisis de la seguridad social en el cual las bocas funcionan en cualquier lado de noche sin ningún problema. Entonces, aquí tenemos, más allá de la actuación del frente, que quería referirlo posteriormente, Mm, un marco mm, con un marco legal que limita los procesos de diferenciaciones institucionales, mm. que le establece, y al mismo tiempo un marco donde al determinarlo a la votación lo vuelve un ámbito político, no un ámbito Claro, técnico, no una claro. decisión técnica. Bueno, esa rigidez es, podemos también plantearla de alguna manera como una dificultad institucional en el Uruguay. La Constitución plantea rigideces donde no tendría que plantearlas y donde tendría que plantear rigideces no las plantea. Hay un estudio muy interesante de Justino Jiménez de Arechaga sobre la reforma de la Constitución del 52, vigente del 53, que plantea eso, ¿no? Sobre la base de principios constitucionales no se pueden admitir reformas así livianamente como la que estamos viviendo en nuestro país al punto de una enorme tragedia como un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque contradice principios constitucionales. Ahora, en materia funcional del Estado, en materia instrumental, como puede ser un sistema educativo, inclusive, le digo más, yo no comparto lo que la Constitución establece respecto a que tenga que por mayorías elegirse los miembros constitutivos de la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿cómo? Pongámonos de acuerdo. No decimos que es una separación de poderes y que el poder judicial es un poder autónomo e independiente. ¿No sería más conveniente que por cuerda separada, a través de una carrera administrativa profesional, el poder judicial autodeterminara quiénes son sus autoridades y no a través de la incidencia de los poderes políticos del Estado, que también requieren esa mayoría? Lo mismo los tribunales de apelaciones. Y pasa lo mismo con el sistema educativo, que va encorsetando y va generando esa dificultad que usted plantea muy bien ahí, porque necesitamos mayorías para llevar a cabo algo que es necesario, que es esa pluricelularidad, porque en definitiva las universidades son como un organismo pluricelular que se va multiplicando según necesidades, contextos, Exactamente. épocas. La tendencia es a la diferenciación institucional. Claro, Primero y al mismo tiempo, esta expansión de instituciones tiene una primera fase de diversidad, de claro, diferenciación, y otra segunda más compleja de diversidad. claro. Nosotros tenemos una limitación que restringe la creación. Y al mismo tiempo tenemos otra limitación ya de carácter político, que Mm, es, si no es igual que el Audelar, el Frente vota en contra. claro, O sea que no estamos en la diversidad, es
una concepción y un paradigma en el cual solo pueden ser clones. Exacto. La Constitución establece no la cogestión universitaria, la Constitución establece la autonomía, que la da por ser entes. Por Mm, lo tanto, cualquier decisión que se claro. tome en el Parlamento de creación de una universidad se basa en el artículo 220 y por lo tanto es autonómica, Mm, autónoma. mm. Autónoma relativamente, porque Re- está dentro del Estado, no puede emitir moneda, está sujeta al Tribunal de Cuentas, está sujeto a los Al presupuesto controles, nacional, claro. al presupuesto nacional. O sea que la autonomía Es no es, relativa. Mm, y al mismo tiempo la mayor autonomía, se diría, es si ella tiene recursos. No, ella no tiene recursos, no genera recursos, sino que gasta mm, al resto de los ciudadanos. mm, Pero en todo caso, este tema se llama isomorfismo, que mm, es la institución dominante se transforma en un actor político y al mm. mismo tiempo en un actor cultural en el cual no puede haber diferenciación si no hay un isomorfismo que sea la misma figura Eh, jurídica, política, cultural que yo, claro, si no claro. sea un clon. Exacto, exacto. Este escenario ha sido parte de la discusión cuando se creó la UTEC, después en la discusión respecto al tema del el cambio del articulado de la UTEC, Mm, en la limitación a la creación de la Universidad de Educación. mm. No se discute la autonomía, se discute, porque la autonomía lo da la Constitución, lo da Sí, el artículo constitucional de los entes que son autónomos en su servicio, exacto. sino que lo da en relación a la modelo de cogestión, que no está en la Constitución. No, no. Por lo tanto, aquí lo que encontramos es una limitación constitucional o una característica constitucional Mm, con una concepción cultural exacto, que se agrega. exacto. O sea que el escenario de la limitación constitucional de mayorías Mm. se asocia en el ámbito de lo político a que sea un isomorfismo, todas iguales que la UDELAR. Es como un factor coadyuvante, la limitante constitucional es un factor coadyuvante a un proceso de culturización de ese isomorfismo. Va desarrollando una especie de entidad universitaria única, hegemónica, monolítica, que pretende clones, pretende replicar siempre su mismo modelo. Y al mismo tiempo, ese modelo clon, ese Mm, modelo UDELAR, es un modelo en el cual hoy está contramarcha de las tendencias mundiales. ¿En qué mm, sentido? O sea, cuando tú tenías el monopolio y eras la única institución, podía decir que la carrera de ingeniería podía tener 3 u 8 años mm, y los títulos podían ser así o asá. exacto, Cuando tienes un mercado o una dinámica de multioferta, de alguna forma se regulan las condiciones. No puedes crear un doctorado que dure 6 meses y el otro 4 años. Por lo exacto. tanto, se establecen estándares que las Es- impone un órgano superior. Entonces, aquí lo que tenemos es un paradigma de estructuración sobre la base de un monopolio que además fija el isomorfismo, que todos deben ser iguales, mm, y una relación también política en el cual mm, la UDELAR es el aparato del Frente Amplio o total. el Frente Amplio es el aparato de la UDELAR. Sí, Aquí hay una retroalimentación, ¿no? Y también es el resultado de ese aparato cultural ideológico en el que han convertido la UDELAR. Ahora, eso obedece también a un modelo ya anacrónico y esa limitante constitucional, como usted lo está planteando de modo, ahora estamos en un año donde ya la gente está en otra cosa, estamos con otro plebiscito muy peligroso y con otro plebiscito, pero sería un tema realmente a plantear en serio para una reforma constitucional porque esa limitante está condicionando al país en este modelo universitario. Ahí sí hay temas que son necesarios revisar, porque no le hacen a una constitución. Yo coincido con muchos constitucionalistas en cuanto a que las constituciones buenas son las que dicen, con menos cosas dicen cosas muy ciertas, ¿no? Tiene que ser poca la redacción y por lo general que sea incambiable, porque la constitución es una carta de principios prácticamente.
No hay que. Uruguay legisló mucho por constitución. La han inflado demasiado a la constitución. Hay una tendencia general de que si se dice que va a haber, no va a haber pobreza y va a haber empleo y va a haber educación y va a haber felicidad, el solo hecho de estar Claro, en una ley lo produce. claro. Hay una medida de una sociedad que fue construida bajo un paradigma legal Sí, y tiene que ver con que la sociedad vino después del Estado y a diferencia de los modelos de otros países, sí, el Estado fue construyéndose después de la sociedad. es así. Aquí el Estado es el que ordena la sociedad y Exacto. el Estado la limita. Y bueno, es claro que el marco legal y las legislaciones y las restricciones Mm, imposibilitan. Pero lo que interesa marcar es que esta limitación mm, de una exigencia constitucional para el proceso de diferenciación mm, es una limitación para el desarrollo de la educación superior, claro. porque hace que hoy tengamos una macro universidad Mm, que obviamente genere ineficiencia. ¿Cuál es el grado de eficiencia de un servicio? ¿Cuál es el grado de eficiencia? Obviamente no son las redes como la Antel, que tú podrías decir que es difícil que pueda haber dos telefónicas públicas y mm, por lo tanto hay servicios que son comunes. En el caso de los sistemas de educación superior, hoy que son fundamentalmente amparados en redes de Internet, extremadamente regionalizados y descentralizados, mm, lo que vemos en el mundo es la proliferación de instituciones, no el monopolio de una. exacto. Cuando ves el sistema europeo, Mm, han creado la Unión Europea en materia de educación, lo que se acuerdo de Bolonia, mm, para permitir más instituciones participando en los diversos mercados, claro, para que haya más oferta y más diversidad. claro, La diversidad, uno hace la carrera de ingeniería, otro hace ingeniería industrial, otro hace claro. ingeniería tecnológica, otro hace ingeniería agrícola, financiera, monetaria, Ujú, eh, digital, lo que quieras. sí, sí, Pero en todo caso, la diferenciación es parte de la expansión de la sociedad y el claro, conocimiento. claro, claro. Entonces, tener una institución que es monopólica, que fija sus propias reglas y que es la única y Mm, que produce, por lo tanto, un elefante mm, de 200.000 personas, 200.000 estudiantes. sí, Debe ser la universidad más costosa individualmente en América Latina. O sea, la UDELAR tiene casi, o tal vez un poco más, del 1% del Producto Bruto. claro. Y eso es fundamentalmente, no porque la educación superior en México o en Argentina no Mm. tenga el 1%, sino que tiene muchas más instituciones Los, que ofertan. los resultados, además, ¿no? Si uno compara el tamaño de la uva respecto al país Mm, en relación al tamaño de la UDELAR respecto al país, la UDELAR es de las más grandes de América Latina claro, o la más grande. claro. O sea, el escenario que tenemos es un modelo que limita Mm, para que el elefante siga creciendo y sigue creciendo ineficiencias. claro, claro, Sigue claro. creciendo un escenario en el cual restringe la libertad y la diversidad. Una persona que está en Tacuarembó, de alguna forma, lo que solo puede existir es si la UDELAR le da una pequeña sede con alguna carrera pequeña, con una Claro, oferta. claro. No tiene la diversidad. En este caso, la limitación que Sí, votó el Frente Amplio es contra una universidad virtual. claro. Nosotros planteamos un proyecto como hay en Colombia, universidad virtual, en Sí, sí, Venezuela, sí, en sí, Costa Rica, en México, en Brasil, en muchísimos sí, países de sí, sí. América Latina, hay dentro de la diversidad, Mm. hay una que es una universidad virtual o a distancia. Está lleno de publicidad, doctor, sobre esas universidades que usted menciona, excelente publicidad inclusive y también a través de redes, donde van focalizando las particularidades y las fortalezas de ese tipo de universidades. Es decir, son ofertas, como usted dice, son determinadas ofertas en un mercado de ofertas de universidades que tienen fortalezas en determinadas áreas del conocimiento, estandarizadas todas en los créditos universitarios,
Es decir, hay un campo, un plano de universalización de los estándares y niveles universitarios, de créditos y de docencia, pero hay una diversidad en cuanto a la propuesta universitaria. En- Ahora, ¿qué es lo que en- va a pasar? so- Que van a empezar a venir universidades internacionales sí, porque las personas tienen una necesidad y una demanda de educación virtual. claro, O sea, y al mismo tiempo con mayor cantidad de ofertas. claro. Entonces, hace pocos días, una universidad que es una muy buena universidad, la Universidad Católica de Mm, Salta, mm, ofrecía aquí en Uruguay mm, programas correspondientes a técnico inmobiliario, mm, técnico en bienes raíces, que mm, no tenemos una carrera terciaria en esa materia. Entonces, mm. ¿qué vamos a hacer? Vamos a limitar, porque obviamente hay una búsqueda para que no entren las universidades extranjeras, cosa que es muy malo, Oh, pero al mismo tiempo tampoco ofertamos la posibilidad de que un ciudadano de Montevideo, de Canelones, del sí, interior, sí, que está estudiando o que no está estudiando, sí. no pueda tener la posibilidad de desarrollar su construcción de capital humano. O sea Doctor, y que esta también posición, que ciudadanos uruguayos con capacitación profesional, asociaciones civiles, como es el caso de Libertas, por ejemplo, que hoy o mañana planteen un proyecto de una universidad virtual, una universidad privada, están todo su derecho, es decir, dar una miscelánea de ofertas, una diversidad de ofertas. ¿Qué eso sí pasa con va a lo privado? pasar. Ujú, Eso sí va a pasar y va a tener que haber cada vez más oferta privada. sí, Pero también en relación a la oferta privada, el Ministerio de Educación ha sido bastante restrictivo. mm, O sea que hay una limitación dentro de las normas. Aquí lo que tenemos es otro elemento también de la tragedia universitaria, que es un uf, modelo presencialista. Tenemos un modelo presencialista que limita lo virtual, sea claro, extranjero, sea público o sea también privado. relativamente. Ujú. Tenemos un escenario constitucional que limita la diferenciación, Rígido. rígido, y que hace que sea prácticamente imposible Mm, en este sistema, salvo casualidades como la que se hizo con la UTEC, mm, y aún la UTEC aceptando que no es el mismo isomorfismo de autonomía que la UDELAR. Entonces, claro, tenemos un conjunto de características que limitan mm, lo virtual y que limitan la diferenciación. Ahora es claro, trágico porque sí, el Frente Amplio votó diputados de Artigas, de Cerro Largo, de Tacuarembó, de mm, Soriano, inclusive de Canelones del Frente, sí, le tienen que explicar a sus ciudadanos por qué ellos no pueden estudiar en forma virtual. claro. O sea, por qué el diputado de Soriano, del Frente, decide negarle el derecho a las personas que supuestamente votaron por él Mm. o que son de su departamento. O sea, el diputado de Artigas que Sí, vota sí, en sí, contra, sí, lo que está votando es no a favor de la UDELAR para que mantenga el monopolio, está votando contra sus ciudadanos de Belén, de Gomensoro, claro, de Artigas y de todas las pequeñas poblados que claro, existen, claro, que no pueden estudiar virtualmente, que claro. tienen un gasto enorme correspondiente a impuestos que van a la UDELAR, Sí, sí. que tiene una infraestructura tecnológica enorme de Antel, pero que no se puede utilizar porque no le permiten educación virtual. Mm. O sea, la Sí, única forma entonces es que él tenga que pagar en el sector privado, que al final es lo que va a tener que hacer, porque claro, hay claro, gente que claro. quiere, ante cualquier escenario, siempre la opción privada. Le Pero está en todo caso, negando la viabilidad, la accesibilidad de que ese ciudadano, que incluso lo pudo votar a ese diputado frente amplista, le está negando esa viabilidad de ser un profesional universitario, de educarse para tener un nivel de vida mucho mejor que el que está teniendo al momento, porque no le que permitieron hacerlo. solo puede y que solo puede estudiar Ujú, las ofertas que la UDELAR o la NEP le dan en el departamento. claro. O sea, pero eso inclusive es enormemente impactante en Montevideo en el interior, que es donde Mm, está el mayor problema. El problema no está solo en el interior. ujú, sí, Un ciudadano que está en el Santoral, en La Paz, Las sí, Piedras, en Pando, sí, sí. su posibilidad de venir y estar 1 hora y media, 2 horas de viaje para venir
A una facultad en Montevideo, Montevideo. a una facultad y volver, trabaja y está 8 horas, es imposible. Posible, La mayor tasa de deserción se da en esas personas claro. que son de el alrededor de Montevideo y de Canelones, Mm, que tienen un mayor nivel de bachillerato terminado mm, y sin embargo no tienen posibilidades de continuar en estudio de educación superior. claro, Y en este caso, lo que se les ofertaba era la posibilidad de tener una universidad virtual, claro, una universidad gratuita, claro, una universidad acreditada obligatoriamente, claro, una universidad que tendría que tener las autoridades designadas por el Parlamento, claro, que no tenga esa lógica autonómica en la cual se encierra y que de alguna forma no responde a las demandas. claro, Y al mismo tiempo una universidad totalmente virtual en claro. el cual sus prácticas tendrían que ser también en su departamento. O sea, y en todas las carreras donde se fuera posible. Doctor, Hoy y tú una, las una universidad universidades, que le organice los estudios, que le permita en el menor tiempo posible egresar de esa carrera, obtener el título de grado, la tecnicatura, porque también hay que sumar que, lo digo por experiencia propia, la Universidad de la UDELAR, por lo menos en la carrera de Derecho, es deficiente en todo sentido. Los cursos son desordenados, no hay una grilla horaria, hay distintos horarios, son libres, libres controlados, la biblioteca no está en buenas condiciones. Entonces también todo eso desalienta al esfuerzo de ese estudiante, como usted dice, que viene de Canelones, de pronto el Santoral, o de zonas alejadas de Montevideo, inclusive gente que vive, qué sé yo, en Manga, en Punta de Corrales, lo que fuera. correcto, correcto. Claro. Yo fui profesor 8 años en la UDELA Mm, y la clase era un equipo que Ramón Díaz era el grado 5, Olesker era el grado 3 y yo era el grado 3 en relaciones internacionales. mm, Y en el aula, que era el aula, a veces usaba la 26 y otra vez la B o la 3B ah, o la C abajo, nunca entraban las personas porque ah. habían enorme Sí, cantidad. sí, sí, sí. Entonces, era de una enorme limitación. O Mm, sea, el mundo ha tenido educación virtual, o sea, recién claro. hacemos referencia a Costa Rica que tiene la misma Sí, dimensión, tiene la UNED, la claro. Universidad Nacional Estatal a Distancia de Costa Rica, una universidad que tiene prácticamente 35 o 40 mil estudiantes, Ah, que oferta en muchas sedes, que tiene 40 años, se formó en los 80. ujú. O sea, estamos limitando hoy en el 2020 cosas que ya existen desde 1980. En O sea, 2024 estamos desconociendo, obviando generaciones, nuevas generaciones tecnológicas de universidad, de estructuras universitarias y funcionamiento. Doctor, le hago esta pregunta a la del estribo. Además sé que usted va a emprender un viaje al exterior y después vendrá con novedades. Para la próxima, ¿no le parece interesante conversar sobre soluciones respecto a este tema? ¿Qué soluciones se pueden encontrar para cambiar este modelo paquidérmico, digamos, muy cultural ideológico, hegemónico, rígido, desde la limitante constitucional, desde la idiosincrasia que se ha desarrollado, y a su vez también está la dificultad inclusive administrativa dentro del Ministerio de Educación y Cultura también? Es decir, sí, fluidificar el país, ¿no? Hacerlo más fluido el país. ahora yo lo que planteo es hay que encontrar una solución para la universidad virtual. Sí, sí. O sea que probablemente lo que puede ser es un sistema desconcentrado Mm, del Ministerio de Educación y Cultura mm. que oferte carreras y que sean controladas, no tengan la autonomía, sino por ejemplo como las Como un carreras ente de desconcentrado, dice usted. como un ente desconcentrado. El Ah, SODRE, por ejemplo, tiene ah, carreras y hoy sus trámites pasan por el ministerio. La claro. escuela policial, la escuela De danza, terciaria, ¿verdad? Ujú. La la, escuela la terciaria de escuela, danza. Ujú, la escuela militar, o sea, el Instituto de Formación Militar que da formación terciaria. claro. O sea, yo creo que nosotros tenemos que tener, Mm, y la solución pasa claro. porque el Ministerio de Educación y Cultura tenga la posibilidad de tener un servicio desconcentrado, Mm, que ese servicio desconcentrado se aboque a bien, la educación virtual. O bien. sea, hoy nosotros tenemos, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, INEFOP. Mm. INEFOP es un instituto que forma en la relación de trabajo y de bachilleres que se están formando. ¿No se puede Eh, potenciar ahí?
también. potenciar indudablemente. La propuesta que habíamos hecho implicaba incorporar el Ceibal, incorporar el ministerio, incorporar obviamente un Mm, conjunto de miradas de la sociedad mm, en este consejo mm, asesor honorario que tenía roles de gobierno mm. dentro de esta universidad. Yo Perfecto, creo que doctor. ahí corresponderá un poco encontrar un debate, reconocer una realidad en el cual hay Mm, un partido y una universidad que estuvo en contra, la mm, UTEC estuvo a favor, dio un informe favorable, mm, la ANEP, que también taxativamente por mm, constitución tiene que dar un informe, mm, fue favorable, un ujú. informe que dio el expresidente de Codicen, Robert Silva, así como también dio una imagen favorable, decía la UTEC. Bueno, el ¿Y único todas que las manifestó, bancadas de los partidos que integran el gobierno también dieron un las informe? bancadas votaron a favor, Votaron a favor ¿correcto? todas. Y en la Comisión de Bien, Diputados de Educación y Cultura hubo un informe mayoritario a favor, bien, eso pasó al plenario, bien. en el plenario el Frente Ahí no el Frente Amplio argumentó, hizo así, agarró la guillotina y ¡trac! efectivamente tomó la resolución de la UDELAR, que la Claro, UDELAR argumentaba fundamentalmente de que eso era un tema que había pocos recursos y que eso iba a dilapidar los recursos de la UDELAR. qué increíble. Correcto, era una pelea por los recursos y por Sí, el poder. sí, Pero yo creo que lo que se necesita avanzar hacia un enfoque en bien. el cual el Ministerio de Educación y Sí, sí, Cultura se cree un servicio desconcentrado, que es la figura jurídica sí, que permitiría poder tener una oferta terciaria claro. y a través de los procedimientos que tiene el ministerio, eso tenga título Tenga universitario. título universitario. Es una educación terciaria, es Pero exactamente al mismo nivel, le digo a la gente que no lo sabe, el nivel de una universidad, de una facultad que te otorga un crédito universitario, un título profesional. Doctor, ¿eso está en el plan o lo va a introducir rápidamente en el plan de gobierno dentro del bueno, Partido eso Colorado, por estamos ejemplo? reflexionando con el diputado Escríbalo, Schipani. escríbalo y Estamos póngalo adentro. Estamos en este escenario Mm, de continuar. Hay también una opción de que esto pueda ser un servicio dentro de la UTEC. Yo claro, creo que esto es más limitado y creo que esto implica reforzar el ministerio, que ha habido una estrategia en estos últimos años que es mm, necesario y pertinente, ujú, el camino correspondiente a que el país tenga la posibilidad de un instrumento como un claro, servicio desconcentrado claro, que oferte educación terciaria con los mecanismos que ya tiene el Ministerio de Educación claro. correspondiente a la forma para darle el nivel universitario. Es una solución muy inteligente y muy saludable para el país. Que el país tenga esa oferta, esa posibilidad accesible, viable. Es mucho más saludable tener ese ente desconcentrado que dé una oferta de formación terciaria que un servicio descentralizado como la Fiscalía General de la Nación. Tendríamos que volver al viejo y querido Ministerio Público y Fiscal coordinado con el Poder Judicial y que se termine el cuento. Lo mejor Doctor, sería la creación de la Universidad Virtual del Uruguay seguro, o seguro. un proyecto que permita Como un expandir ente dentro del vinculado a ministerio. Ceibal Claro, claro, como un ente autónomo. claro, claro. Y dado la circunstancia del frente, lo que nosotros vamos a plantear es, así como el ministerio encontró una solución muy interesante Mm, para la creación de todo el tema de los títulos universitarios de formación docente, claro. que saltó encima de ese Mm, debate de la creación de una ley de universidades como si fuera una copia, un clon de la UDELAR, claro. nosotros vamos a plantear con el Ministerio de Educación ese camino de reflexionar, de plantear Claro. ya para el próximo gobierno y bueno, soñando de que sea también Bueno, parte del escenario. esperemos, esperemos que sea el escenario. Mire cómo lo digo, esperemos que sea el escenario. Donde se encuentran soluciones, como en este caso la que está planteando el doctor Rama, el Frente Amplio plantea dificultades. Qué diferencia, ¿no? Donde se pueden encontrar, Exactamente. que están ahí, son accesibles, no es nada raro, plantean dificultades de modo tan, tan gratuito, lamentablemente.
Doctor, yo le agradezco un montón y a la vuelta de su viaje, que no decimos dónde va, después si usted quiere dice dónde No, voy a fue. estar en El Salvador 2 días dando un curso de doctorado Ajá. eh, y efectivamente ya estoy el lunes en la mañana aquí. Si le parece, la semana que viene nos comparte Sin por lo duda menos será un una gusto. sinopsis de cómo está El Salvador en esos temas, que me parece muy interesante verlo. Muchísimas gracias, doctor, y buen viaje. No, ¿Eh? gracias a ti y un gran abrazo. El doctor Claudio Rama conversando con nosotros, un tema increíblemente censurado por la bancada del Frente Amplio, sumamente necesario para el Uruguay, pero va a salir igual. Quédate tranquilo. Vamos a una pausa y continuamos.